Ok, buenos días hermanos, ¿qué tal? Espero que estén todos bien en sus casas o donde los haya sorprendido estas vacaciones tan extrañas. Así que esperamos que todos podamos aprender en el día de hoy. Hay un pasaje que todos conocemos, de alguna manera escuchamos de él y nos vuelve, pero quisiera yo hacerles ver algunas cositas más que hay en este pasaje. Y les voy a pedir que por favor tomen sus Biblias y vayan a Marcos capítulo 5. A Marcos capítulo 5 y la cita va a ser del 1 al 20, del versículo 1 al 20. Por favor, y ojalá pudiera ir subrayando cosas y tomando sus propias notas para sus estudios o sus recuerdos posteriores. Bien, espero en el Señor que les sea útil este mensaje a los hermanos y sea de salvación para muchos más. Bien, leo entonces el texto que hemos citado. Vinieron al otro lado del mar, a la región de los Gadarenos, y cuando salió él de la barca, se refiere a Jesús, enseguida vino a su encuentro de los sepulcros un hombre con un espíritu inmundo, que tenía su morada en los sepulcros, y nadie podía atarle, ni aun con cadenas, porque muchas veces había sido atado con grillos y cadenas, mas las cadenas habían sido hechas pedazos por él y desmenuzados los grillos, y nadie le podía dominar. Y siempre, de día y de noche, andaba dando voces en los montes y en los sepulcros e hiriéndose con piedras. Cuando vio pues a Jesús de lejos, corrió y se arrodilló ante él. Y clamando a gran voz dijo: ¿Qué tienes conmigo, Jesús, Hijo del Dios Altísimo? Te conjuro, por Dios, que no me atormentes. Porque le decía: sal de este hombre, espíritu inmundo. Y le preguntó: ¿cómo te llamas? Respondió diciendo: Legión me llamo, porque somos muchos. Y le rogaba mucho que no los enviase fuera de aquella región. Estaba allí cerca del monte un gran hato de cerdos paciendo. Y le rogaron todos los demonios, diciendo: envíanos a los cerdos para que entremos en ellos. Y luego Jesús les dio permiso. Y saliendo aquellos espíritus inmundos, entraron en los cerdos, los cuales eran como 2,000. Y el hato se precipitó en el mar por un despeñadero, y en el mar se ahogaron. Y los que apacentaban los cerdos huyeron, y dieron aviso en la ciudad y en los campos, y salieron a ver qué era aquello que había sucedido. Vienen a Jesús y ven al que había sido atormentado del demonio y que había tenido la legión, sentado, vestido y en su juicio cabal, y tuvieron miedo. Y les contaron lo que habían visto, cómo le había acontecido al que había tenido el demonio y de los cerdos, y comenzaron a rogarle que se fuera de sus contornos. Al entrar él en el arca, el que había estado endemoniado le rogaba que le dejase estar con él. Mas Jesús no se lo permitió, sino que le dijo: vete a tu casa, a los tuyos, y cuéntales cuán grandes cosas el Señor ha hecho contigo, y cómo ha tenido misericordia de ti. Y se fue, y comenzó a publicar en Decápolis cuán grandes cosas había hecho Jesús con él. Y todos se maravillaban. Bien, la lectura tal vez usted la ha hecho muchas veces, pero vamos a tratar de desmenuzarla un poco y de buscar un poco más. Tal como está puesto acá, dice: vinieron del otro lado del mar, se refiere al mar de Galilea, al mar de Genesaret. No es el océano Pacífico, no es el océano Atlántico, es un mar que tenía más o menos 28 kilómetros de largo por 18, si mal no recuerdo, 12 de ancho. A ese mar se refieren. Ahí están las tormentas que registró Jesús, registra la Biblia con Jesús. Entonces vinieron al otro lado del mar, a la región de los Gadarenos. No fueron a la ciudad de Gádara, sino que a la región de los Gadarenos. Y más adelante, en el último versículo citado, ustedes van a ver que se cita en Decápolis. Decápolis era un sector que estaban asociadas 10 ciudades. Ese sector se llama Decápolis, ¿bien? Y una de esas era Gádara,
y Gádara era la que tenía el control de esa ciudad. Por eso se llama la región de los Gadarenos. Bien, no es que hayan ido a esa ciudad. Para que no nos sorprendan por ahí gente que quiere entorpecer el entendimiento de la palabra. Y cuando salió él de la barca, Jesús, enseguida vino a ese encuentro de los sepulcros, del cementerio, un hombre con un espíritu inmundo, o sea, venía endemoniado, que tenía su morada, o sea, vivía en el cementerio, y nadie podía atarle, ni aun con cadenas, dice el texto, porque muchas veces habían sido atados con grillos y cadenas, mas las cadenas habían sido hechas pedazos por él, y desmenuzados los grillos, y nadie le podía dominar. O sea, era una persona, ¿cierto? En realidad el evangelio anterior menciona dos, pero este pasaje menciona uno, y me interesa por eso porque va a ser más sencillo para nosotros. Y desmenuzados los grillos, y nadie le podía dominar, nadie podía controlar a él, nadie le podía controlar, nadie podía siquiera atarle con cadenas, con grillos, con lo que fuera, no podían sujetarle. Fíjese esto también, y siempre, de día y de noche, andaba dando voces en los montes y en los sepulcros e hiriéndose con piedras. Solamente por hacerlo sufrir al hombre, no sabemos, pero se hería con piedras duras, con piedras afiladas, ¿verdad? Se andaba hiriendo. ¿Y qué es lo que andaba? Dando voces en los montes y en los sepulcros. La gente de la región sabía que había ahí en ese cementerio un hombre con espíritu inmundo, un hombre endemoniado. Fíjese lo que sucede ahora. Cuando vio pues a Jesús de lejos, corrió. ¿Hacia dónde? Hacia Jesús. Y fíjese que al momento no había ninguna reacción de Jesús. Jesús está de lo más tranquilo. La gente le asustaba el hecho de que hubiese un endemoniado ahí porque nadie lo podía dominar. Jesús no. Cuando vio pues a Jesús de lejos, corrió y se arrodilló delante de él. Qué interesante, porque ahí vamos a sacar enseñanza. Y clamando a gran voz, o sea, no estaba conversando, clamando a gran voz, tiene que haber dicho: ¿qué tienes conmigo, Jesús, Hijo del Dios Altísimo? Te conjuro, y aquí lo que tenemos que entender, te ruego, te suplico, por Dios, que no me atormentes. ¿Por qué razón? Porque los demonios saben cuál es su fin. Ellos saben dónde van a ir. Y todo este tiempo que tienen ahora y que andan revoloteando por todos lados, es un recreo que tienen. Pero todos van a ir a una condenación horrible, terrible. Por eso le dice: no me atormentes. No me atormentes. Porque le decía: sal de este hombre. Jesús le estaba dando una instrucción: espíritu inmundo. Y le preguntó: ¿cómo te llamas? Legión. Satanás también tiene nombre, hermano. Legión me llama porque somos muchos. Más adelante la Biblia dice que son más o menos 2000 espíritus inmundos. Y le rogaba mucho que no lo enviase fuera de aquella región. En realidad lo que ellos tenían era un temor tremendo de que Jesús los enviase al abismo. Otro día vamos a tocar el tema del abismo con más detalle. Pero ellos estaban aterrados de que los enviara ahí, porque sabe que ahí van a sufrir. Entonces, y le rogaba mucho que no los enviase fuera de aquella región. Estaba allí cerca del monte un gran hato de cerdos. Dice, para haber tenido 2000 espíritus, tienen que haber sido unos 2000 cerdos entonces. Y le rogaron todos los demonios. Fíjese, los 2000 demonios le rogaban a Jesús que los enviase a ese hato de cerdos. Envíanos a los cerdos para que entremos en ellos. Ellos no se cansan de destruir, hermano. Satanás no se cansa de destruir. Fueron y mataron 2000 cerdos más. Y luego Jesús, note aquí, les dio permiso. Y saliendo aquellos espíritus inmundos, entraron en los cerdos, los cuales eran como 2000. Y el hato se precipitó en el mar por un despeñadero. Y en el mar se ahogaron. No me pregunte qué pasó con los espíritus. Aquí voy a invocar Deuteronomio 29:29. Lo revelado es para los hombres y los misterios son de Dios.
No entro más allá porque no sé. No tengo una explicación para saber qué pasó con los espíritus. Pero ahí los cerdos se ahogaron. Y los que apacentaban los cerdos huyeron. ¿Cuál fue el espectáculo? Los hombres estaban viendo lo que estaba ocurriendo entre el endemoniado y Jesús. Jesús lleno de calma, lleno de paz, lleno de amor y con misericordia. Hasta le tuvo misericordia a los demonios. Dieron aviso en la ciudad porque se fueron asustados, no podían entender lo que estaba ocurriendo. Dieron aviso en la ciudad y en los campos y salieron a ver qué era aquello que había sucedido. Vienen a Jesús, la gente de la ciudad, vienen a ver qué pasó con sus cerdos. Y ven al que había sido atormentado del demonio, que había tenido la legión, sentado, vestido y en su juicio cabal, y tuvieron miedo. Tuvieron miedo. Eso es lo que pasó con la gente de ahí. Tuvieron miedo. ¿Por qué? Porque no podían entender qué había pasado. ¿Por qué razón ellos no reclamaron el costo, el valor de los 2.000 cerdos? Porque tal vez eran judíos a los cuales les estaba prohibido tener contacto con los cerdos. La comida del cerdo está prohibida en la ley. Entonces tal vez ellos ocultaron todo, pero le pidieron que se fuera de ahí. No les interesó el milagro, no les interesó. No les interesó ver al hombre sanado, no les interesó, no alabaron a Dios, no dijeron que bueno que haya un hombre que haya restaurado su vida, que ya pueda ser un hombre normal. Nada de eso les llamó la atención. Entonces, ¿dónde estaba el corazón de las personas? En lo material, porque los cerdos eran riqueza para esas personas. Se da cuenta que muchas veces Jesús está cerca de las personas, pero las personas prefieren más lo material que lo espiritual a Jesús. Y comenzaron a rogarle que se fuera de sus contornos. No importa lo que tú hagas, no importa que sanes gente, no importa que tengas poder sobre los espíritus, ándate de aquí, no te queremos aquí. Porque tú significas pérdida para nosotros. Al entrar en la barca, el que había estado endemoniado, fíjese aquí, qué ejemplo para nosotros. Le rogaba, déjame estar contigo, déjame ir contigo, déjame subir al arca, yo quiero estar contigo. ¿A cuántos cristianos hay que andarlos buscando para que hagan algo? Y algo mínimo. Él quería dedicarse a estar con él, porque había recuperado la vida, él tenía la vida perdida, había sido atormentado. Él tiene una experiencia con los demonios, él sabe cómo se comporta el demonio, pero vio al hacedor de todas las cosas, a Jesús, que los dominó y los echó. Ese es el testimonio de este hombre. Llévame contigo, yo quiero estar contigo. Le rogaba que estar con Jesús. Mas Jesús no se lo permitió, sino que le dijo, vete a tu casa, a los tuyos. ¿Dónde empieza el ministerio? En la casa. En la casa, porque es el lugar más difícil, porque ahí es donde nos conocen en detalle. Vete a tu casa, a los tuyos, y cuéntale cuán grandes cosas el Señor ha hecho contigo y cómo ha tenido misericordia de ti. Fíjese que esta frase, y cómo ha tenido misericordia de ti, Jesús no le pagó de acuerdo a las obras del endemoniado. Si no, no hubiese empleado la palabra misericordia. No te estoy pagando de acuerdo a lo que tú has hecho. Es mi misericordia. ¿Y cómo ha tenido misericordia de ti? ¿Por qué te sanó Jesús? Por misericordia. La misericordia de Dios es conmigo, podía decir en cualquier lugar ese hombre. Y fíjense el versículo siguiente. Y se fue y comenzó a publicar en Decápolis, en las 10 ciudades. No se conformó con una, en Decápolis, por todos lados. Cuán grandes cosas había hecho Jesús con él. Y todos se maravillaban. Todos se maravillaban. A uno le suena bonito, pero la gente se maravilla con los milagros. Pero no significa que vayan a creer. No significa eso. Entonces, aclarando un poco esta historia que está en este texto, en Marcos capítulo 5, podemos aprender algunas cosas. El hombre endemoniado no tenía paz, no tenía ni gozo, ni siquiera conocía a Cristo.
Esa es la realidad de la persona. Una persona igual que usted, endemoniada, llena de demonios. Llena de demonios. Entonces, nosotros muchas veces creemos que eso no es verdad, no es cierto. Nosotros tenemos nuestra experiencia con mi esposa. Ahora, fíjese, este hombre era libre. Libre. Este hombre era libre. Libre. Podía hacer lo que quería. ¿Quién podía atarle? Nadie. ¿Quién podía sujetarle? Nadie. Era libre. Nadie podía poner sus manos sobre él. Hacía lo que quería. Pero era esclavo. Era esclavo. Era esclavo de esos espíritus inmundos. ¿Y por qué cree que Jesús dejó reflejado esto en su palabra? Para que aprendamos que estamos en la misma situación. En la misma situación, una persona sin Cristo tiene toda la influencia del demonio y no tiene cómo defenderse. Se sienten libres para hacer lo que quieran, como el hijo pródigo. Vean ustedes el hijo pródigo. Papá, dame la parte de la herencia que me corresponde. El papá toma la herencia, toma hijo. Millones de dólares, de pesos, millones. Toma, ahí está. Se fue a una ciudad lejana, a un país lejano, a una región lejana. Y allá desperdició todo. Él supuso, él pensó que se le iba a acabar el dinero, ¿no? Porque tal vez nunca había administrado dinero, nunca sabía de la administración de los recursos. ¿Y qué es lo que hizo? Se emborrachaba, vivía libre. ¿Pero a qué llegó él? A ser un esclavo de su propia concupiscencia. Y perdió absolutamente todo. Y llegó al trabajo más horrible para un judío: cuidar cerdos. Entonces, muchas veces vemos a personas que parecieran libres, pero son esclavos. Son esclavos. Bien. Romanos 8, 16, 17 en una parte dice: pero gracias a Dios que aunque erais esclavos del pecado, ¿qué es lo que éramos antes? Esclavos del pecado. Eso es lo que éramos nosotros, esclavos del pecado. Y libertados del pecado, vinisteis a ser siervos de la justicia. Vinisteis a ser siervos. Entonces, ¿qué nos reconoce la palabra de Dios? Que nosotros también éramos esclavos, igual que este endemoniado. Juan 8:32 dice: conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. ¿Qué trata el demonio de hacer cada día? Que la Biblia no se conozca. No se conozca. Que nadie lea la Biblia. Y aún los propios cristianos dejan de leer la palabra de Dios, que es nuestro alimento espiritual, el que nos da fortaleza, el que nos da dirección, que nos lleva por el camino correcto, pone en nosotros pensamientos correctos. La verdad nos hace libres. Y eso es lo que nosotros tenemos que predicar. Dice el versículo de Juan 8, el 33, linaje de Abraham somos y jamás hemos sido esclavos de nadie. El orgullo de los judíos, nada, nunca. Jesús le dice en el 34, todo aquel que hace pecado, esclavo es del pecado. Es esclavo. No puede salir, es esclavo. El pecado le manda, le domina, tiene poder sobre él. Y eso es lo que nos enseña este pasaje del endemoniado. Todo aquel que hace pecado, esclavo es del pecado. Hoy la sociedad es libre, pero esclava del pecado. Esclava del pecado. Y 2 Timoteo 2:26 dice que escapen del lazo del diablo, que están cautivos a voluntad de él, a voluntad del demonio. Eso es lo que está sucediendo. ¿Qué es lo que hacía este endemoniado? Iba por todos lados gritando, emitiendo alaridos, chillidos, tomaba piedras, hería por todos lados, ¿verdad? Quizás cuál era su aspecto, andaba desnudo tal vez, porque después dice que estaba con ropa, y andaba en los sepulcros. Ese era el lugar de vida de él, los sepulcros, el cementerio.
Ahí se paseaba él. ¿Por qué? Porque habían demonios en él. ¿Cuántas personas no tendrán demonios en ellos pensando que son libres? Pero nosotros sabemos la verdad. Entonces, lo primero que aprendemos es que el hombre endemoniado está sin paz, sin gozo. ¿Por qué? Porque no tiene a Cristo. ¿Por qué razón nosotros hemos sido libertados? Porque tenemos a Cristo. También entendemos que Cristo tiene el poder para cambiar la vida. De aquí, imagínense cómo cambió la vida del endemoniado. Piensen un poco, ¿cómo cambió la vida del endemoniado? El mismo texto dice, y vienen a Jesús y ven al que había sido atormentado el demonio y que había tenido, el versículo 15, y había tenido la legión sentado, vestido, por eso pienso que estaba desnudo, sentado, vestido y en su juicio cabal. Era otro hombre, era otra persona. Es lo mismo que la persona que se convierte al Evangelio, llega a la paz, a tener paz y anhela la paz. ¿Me entiende? Entonces, Colosenses 3, 10 al 11 dice, habiéndoos despojados del viejo hombre con sus hechos. La Biblia dice que se nos despojó el viejo hombre, nos sacaron el viejo hombre, ¿cierto? Con sus hechos, con su forma de vida, y revestido del nuevo, el cual es la imagen del que lo creó, donde no hay griego, judío, circuncisión, incircuncisión, bárbaro, escita, siervo ni libre. No hay diferencia en el Evangelio. No importa lo que tú hagas, no hay diferencia. Para Dios todos somos hijos. Somos hijos de Dios. Cristo es el todo. ¿Crees eso? Cristo es el todo para ti. Porque para este hombre entró a ser el todo. Imagínense, les vuelvo a repetir el versículo. Le rogaba que le dejase estar con él. Le rogaba. ¿Cuántas veces nos hemos oído? No, es que tengo que trabajar. No, los estudios. No, las vacaciones. Es que no pudimos llegar a tiempo. Es que nos demoramos, nos quedamos dormidos. Y él le rogaba estar con Jesús. Es porque no apreciamos lo que Dios hace con nosotros. La libertad que nos da. ¿Y por qué nos ha dado libertad? Porque hemos conocido su palabra. Su palabra es verdad. Y esa verdad nos hace libre. Entonces no hay griego, no hay judío, circuncisión, incircuncisión, bárbaro ni escita. Los escitas eran un pueblo muy odiado por todo por su condición moral. Siervo ni libre, sino que Cristo es el todo y en todos. Cristo está en mí y también está en ti. Pero ¿cómo respondemos a eso con Cristo Jesús? Entonces, vemos que hay enseñanza en este pasaje. El hombre endemoniado no tiene paz, no tiene gozo. Cristo tiene el poder para cambiar la vida. Podríamos testificar aquí cómo Dios cambió la vida de cada uno. Algunas veces, algunos dirán, el pastor siempre se refiere a él y cuenta cosas de él. ¿Y qué le dice Jesús al endemoniado, al ex endemoniado? Vete a tu casa, a los tuyos, y cuéntale cuán grandes cosas el Señor ha hecho contigo y cuánta misericordia ha tenido contigo. Eso hace uno cuando cuenta su propio testimonio. Porque Dios ha tenido misericordia para que vean el cambio extraordinario que Él puede hacer en las personas. Porque ahora estamos en una sociedad llena de miedo. Llena de miedo. Las noticias, por 2 días seguidos, o en esta semana, 2 personas se han defendido y han muerto 2 delincuentes. Y es la reacción natural. Es lo que se veía venir. Una persona de 80 años, por defenderse, mató al delincuente. Entonces, nosotros sabemos esa verdad, sabemos lo que ocurre,
pero también sabemos el poder de Dios para protegernos. Conocemos la verdad y la verdad nos va a hacer libres del temor, del miedo. Hay decepciones que tiene uno, pero rápidamente tenemos que recomponernos en el Señor y seguir adelante, porque la vida continúa. Otra enseñanza que podemos sacar de aquí, y que me encanta a mí, es la autoridad de Cristo sobre los demonios. Es la autoridad que el Señor Jesús tiene sobre los demonios. Tanta gente le tiene miedo a los espíritus, le tiene miedo. Y cuando escucha ruidos o cosas así, no debieran tener miedo, porque el amor de Dios nos protege, Jesús nos protege, la mano de Dios nos protege, el amor de Cristo nos protege. Invócame en el día de tu angustia, invócame, llámame. Y no deberíamos tener temor en ningún sentido. Y si hay temor, rápidamente debemos confesarlo al Señor. ¿Qué debemos enseñar? Que debemos temer de otra forma. Dice, temed a aquel que después de haber quitado la vida, tiene poder de echar en el infierno. A ese debemos temer. A ese. No al que me puede quitar la vida, sino que después de quitar la vida me puede echar en el infierno. Pero ¿a quién le teme la gente? Le tiene miedo al bicho al virus. Le tiene miedo a la delincuencia, le tiene miedo a las drogas, le tiene miedo a muchísimas cosas. Pero alguien de los que no conoce a Cristo teme a Dios. Dice en Lucas 12:5, temed a aquel que después de haber quitado la vida, tiene poder de echar en el infierno. A ese debemos temer. Ese es el mensaje que tenemos que llevar nosotros. Porque esta sociedad está llena de miedo. Llena de miedo. La compasión de Jesús. El amor de Cristo. ¿Cuánto le dije que tenía el ancho del mar de Galilea? 12 kilómetros más o menos. Mira, hermano, puedo cometer un error grande, pero eran kilómetros de ancho. La cruzó con sus apóstoles. Y después de ahí, llegando a la costa, tiene que haber entrado por lo menos 10 kilómetros más. Viendo los mapas de aquel tiempo, tiene que haber entrado caminando unos 10 kilómetros más. ¿Y por qué yo digo la compasión y el amor de Cristo? Ese viaje con sus hombres fue para salvar a un hombre, a uno solo. Y cuando nosotros salimos en campaña, hermano, salimos y predicamos y miramos a las personas, y hay pocas personas, algunos se decepcionan. Al revés. Si hay uno, ya es ganancia, hermano. Si hay un alma salvada, salvamos un alma. Entonces muchos empiezan a ver números. Jesús no vio los números, vio lo que tenía que hacer, tenía compasión de ese hombre. Jesús sabía de ese hombre y fue a él, directamente a él, y lo salvó. Ese es el amor, esa es la compasión del Señor Jesús. Y eso es lo que tenemos que entender nosotros, que no debemos trabajar por números, sino por la compasión, por el amor por otras personas. Sea uno, sean 10, sean 20. Queremos que sean muchos, sí, es cierto. Así como Dios quiere que todo el mundo se salve. Así que podemos estar tranquilos porque Cristo Jesús tiene autoridad sobre los demonios. Los demonios no te pueden tocar, hermano, de ninguna forma. Así que ruega al Señor que nunca les autorice a tocarte. Me corrigen acá, eran 13 kilómetros, así que gracias, 13 kilómetros. Imagínense todo lo que anduvo Jesús en bote, caminando, por una persona. Por una persona. Entonces, cuando nos invitan a testificar, nunca pregunte cuántos van a haber, cuántos hay. Nunca. Aunque tenga la tentación, ora al Señor. Sino que vaya nomás. Otro aspecto que debemos considerar nosotros
es la misión que nosotros tenemos. ¿Y por qué? Dirá usted, por lo que le dijo Jesús al hombre. Vete a tu casa, a los tuyos, y cuéntale cuán grandes cosas el Señor ha hecho contigo y cómo ha tenido misericordia de ti. Cuéntales, diles, habla de Jesús. Así que, ¿qué tenemos que hacer? Testificar de las grandes cosas que Jesús ha hecho contigo, ha hecho conmigo. Y les puedas contar tú a las personas, en donde andes, en donde estés. Nunca te avergüences de ser cristiano. Pero fíjense, lo que tenemos que considerar es el pasaje, el número 5, el versículo 6, perdón. Cuando vio, pues, a Jesús, de lejos corrió y se arrodilló delante de él. ¿A quién vio el endemoniado? A Jesús. ¿A quién tenemos que mostrar nosotros? No que tenemos un local bonito, no que esto, no que el otro. Hay que mostrar a Jesús. Tú tienes que hablar de Jesús, contarles de Jesús. Se arrodilló. Cuando vio a Jesús, de lejos corrió, se acercó a él y se arrodilló. ¿A quién vieron los demonios? A Jesús. ¿A quién vio el hombre endemoniado? A Jesús. ¿A quién debemos mostrar nosotros? A Jesús. ¿A qué Jesús? Háblale que Jesús es eterno. Háblale que Jesús está en unidad con el Padre y con el Espíritu Santo, que es un Dios trino. Háblale que es inmutable, Jesús es perfecto. Háblale que Jesús está en todo lugar, que es omnipresente. Háblale que Jesús es omnisciente, que todo lo sabe. Háblale que Jesús es omnipotente, puede hacer lo que le plazca, tiene todo el poder. Háblale que Jesús es piadoso, que Jesús es veraz, no miente. Y si Él te dice, ven a mí y vas a tener vida eterna, créele, porque Él no miente. Háblale que Él es sabio, tiene una sabiduría infinita, que Él es justo, no se equivoca en la justicia, como se equivocan los jueces terrenales, que Él es santo, es perfectamente santo. Él jamás, ni como Dios, ni como hombre, ha pecado. Él es perfectamente santo. Mostremos a Jesús. Jesús, el Señor, Dios. Jesús es Dios. ¿Quién es? Muéstrale. Muéstrales qué hizo Jesús. Y muéstrales cómo te ama Jesús. Muéstrale a Jesús. No muestres otra cosa. Muestra a Jesús. Pero para eso tienes que conocer a Jesús. Tienes que empezar a conocer más a Jesús. ¿Y qué necesitas para eso? Leer la Biblia. Saber de la Biblia. Y lo otro que debes hacer, como le dijo Jesús al hombre, cuéntale lo que el Señor ha hecho contigo. Publica, dile, Jesús me perdonó. ¿Pero cómo? Él pagó mis pecados. Y dilo con propiedad, porque es verdad. Porque es verdad. Cuéntale las grandes cosas que Dios ha hecho contigo. Tal vez la gente no va a creer, no es problema tuyo. Háblales de Jesús, cuéntales de Jesús. Y dile cuán grandes cosas ha hecho Dios contigo. Es lo mismo que puede hacer contigo hoy día, estimada visita, si tú quisieras creer en Él. Pudieras ahora arrodillarte, pudieras ponerte de pie, pudieras seguir sentado, pero tu corazón humillado ante Jesús. Pídele que te perdone, que perdone esa incredulidad, la dureza del corazón, la duda, el miedo. Pero quieres entregarte a Él. Quieres que tu vida sea comandada por Él. Quieres estar a su lado siempre. ¿Y cómo estamos al lado de Jesús? A través de su palabra, a través de sus enseñanzas.
Aprovecha y toma este tiempo para recibir al Señor Jesús. En donde estés, si no importa de pie, sentado, es tu corazón lo importante. Rinde tu corazón, rinde tu voluntad al Hacedor de todas las cosas, Jesús. Que Dios les bendiga. Muchas gracias.